Hola, ¿cómo están? Mi nombre es John Jairo Cortés, estudiante de gestión de la TI, maestría. En este caso, estamos hablando del curso Big Data, en el paso 2, análisis de la estrategia de gestión empresarial. Em, Vamos a hacer una breve recorrido por la presentación de este paso, así que iniciemos. Muchas gracias. A ver, decimos que para este paso 2 hay que seleccionar un caso de estudio. Nosotros seleccionamos el caso de estudio monitoreo de la red. Una breve pues, descripción de esto es que tecnologías de la Big Data en este momentico se utilizan para capturar obviamente información de forma masiva y visualizar estos datos, organizarlos, visualizarlos para sacar algún tipo de información, conclusión y que nos ayuden a tomar decisiones basadas en los datos. Los posibles campos de aplicación del caso seleccionado, pues análisis de grandes volúmenes de datos, capturados sobre todo en tráfico de red interna sobre todo, mediante programas especializados pues, para ese tema. Entonces la idea es analizar este caso de estudio, que hay muy buena información para ahondar mucho más y que se pueda seleccionar y sacar conclusiones de manera masiva para ver sus campos de aplicación, analizarlos, sobre todo verificar el caso de estudio, cómo se puede implementar, cómo podemos implementar la Big Data para analizar todo ese tipo de información que botamos o bueno, que arroja todas esas herramientas especializadas para capturar el tráfico de la red. Si nos vamos a la introducción, podemos decir que eh, cada día pues las entidades, empresas públicas, privadas, están ahondando mucho más en sus data centers, están eh, implementando mucho más sistemas de información, computadores, otros tipos de hardware que están conectados a la red, con el cual los usuarios intercambian diferentes tipos de información. Es decir, que hay miles, millones de registros que navegan diariamente por nuestras redes internas. Incluso en una vivienda también se navega, se traslada mucha información en el día a día. Entonces se puede decir que eh, muchas veces, sobre todo en la parte empresarial, o sea, no se hace un monitoreo eficiente de la red. ¿Por qué? Porque no contamos con herramientas de análisis de todos esos datos que finalmente arrojan. Los datos pasan simplemente, pero no tenemos, los podemos capturar y nos llenamos pues de logs super gigantes de millones de registros, pero no tenemos cómo analizarlos en tiempo real. Entonces ahora hablemos de los objetivos de este caso de estudio, de este paso 2 de esta guía de actividad. El objetivo general que implementaremos para eso es obviamente a estudiar, analizar y comprender los requisitos en cuanto a tecnología necesarias para el monitoreo de esta red, sobre todo para el estudio de todos esos datos que están involucrados en la configuración de todas nuestras redes cuando las hacemos pues, necesarias. En los objetivos específicos identificaremos y analizaremos los requerimientos de negocio para el monitoreo de la red, incluyendo la supervisión continua en tiempo real y toda integración con los sistemas o demás sistemas que hay existentes dentro de la infraestructura que se tiene. Determinar las necesidades de información de negocio relacionadas con el rendimiento, la seguridad y la eficiencia de la red. Eso es importante pues, porque el análisis que pretendemos hacer se necesita sacar patrones, estadísticas, estándares para ver cómo habilitarlos de la mejor manera. Explorar los habilitadores tecnológicos, los habilitadores tecnológicos como herramientas de monitoreo en plataformas de Big Data Analytics, visualización de datos, ETL, extracciones, todo eso es necesario en esa parte como objetivo específico. Y finalmente evaluar el impacto potencial de la implementación de todas estas tecnologías en monitoreo de nuestras redes. ¿Vale? Bueno, objetivos generales y objetivos específicos. Continuemos. Los requerimientos del negocio. Estaremos diciendo que tenemos monitoreo continuo, análisis de datos en tiempo real, visualización de datos, que son los habilitadores, y nos da como habilitadores tecnológicos herramientas de monitoreo en tiempo real,
Big Data Analytics, visualización de datos avanzados, pues bueno, obviamente con el apoyo de herramientas para este fin. Estamos con muchas herramientas en el mercado para esto, integraciones con API y producción estándar. Esas herramientas a su vez cuentan con APIs para intercomunicación y que tengan y saquen nuestra información pues, de nuestra base de datos para ser implementada. Asimismo, seguridad de la información, rendimiento de la red, seguridad de la red, eficiencia operativa y tendencias y patrones que se puedan obtener de esto. Los aspectos relacionados con Big Data, análisis de grandes volúmenes de datos, es importante. Podemos recalcar que son millones, millones, millones de registros que se van a analizar para encontrar patrones, tendencias que nos puedan ayudar o coayudar en el tema de seguridad informática, temas de pronto de actividades sospechosas de nuestros usuarios, nuestra red interna, es importante todo eso. Implementación de análisis también predictivo, obviamente nuestro análisis en nuestro monitoreo de red, de nuestra red, tiene que servir para obtener predicciones que nos puedan ayudar a tomar decisiones en ese sentido. Por lo tanto, el análisis que se hace en esta etapa pues, consta de varias etapas. La etapa 1 y 2 es la evaluación e identificación del problema. En este caso, entendemos que primero, para implementar cualquier solución tecnológica, debemos evaluar el problema, de qué manera o de qué tamaño es lo que está sucediendo actualmente. Asimismo, identificar pues dónde está la problemática, cuello de botella, por lo que podamos lograr pues implementar una solución tecnológica lo más eficiente posible. Recordando que en ese momentico es un caso de estudio, por lo cual se tiene que, hay unas causas que es probable donde podemos concentrarnos en la parte de evaluación, como volúmenes de datos, complejidad misma de la red, falta de herramientas especializadas, que obviamente la empresa o la entidad no cuenta actualmente con eso, por eso estamos nosotros como grupo de apoyo, grupo de asesor. Asimismo, los efectos que esto da, baja eficiencia operativa, riesgos de seguridad aumentados, impacto en la experiencia del usuario, al no tener pues, un análisis concienzudo de todos estos datos, los cuales no nos podemos implementar soluciones efectivas en nuestra propia entidad para, de acuerdo al volumen de datos que obtenemos diariamente. Por eso la evaluación e identificación del problema es importante, ya que es donde se dice, por ejemplo, que estos datos son cruciales. El mismo Lenguan Mainardi y Klein decía que en ese sentido las prácticas comerciales convencionales y con voluntariamente crean una brecha entre la estrategia y la ejecución. Por lo cual, estos datos son cruciales para comprender el funcionamiento de la organización y cómo en este caso puntual relacionado con el rendimiento de la red y detectar posibles cuellos de botella y garantizar la seguridad de la información. Por eso es importante esta etapa, de la etapa 1 y 2, donde podemos evaluar e identificar los problemas asociados con nuestro caso de estudio y en este caso, en ese sentido, enfocándonos pues, en el Big Data y en análisis de monitoreo de las redes. Bueno, continuamos con la sigue, la etapa 3 y 4. Etapa 3 y 4 es hipótesis frente a las causas del problema. Una vez evaluado, identificado y la problemática inicial, luego la contextualización de lo que se quiere pretender, necesitamos sacar hipótesis frente a las causas del problema. Sabemos que en la evaluación que tuvimos, el diagnóstico que se tuvo, hay grandes volúmenes de datos que pasan, no son analizados, por ello tenemos algunos problemas como experiencia mala de usuario, algún tipo de no optimización entre los sistemas de información o comunicación entre ellos mismos por posibles brechas de seguridad. Por lo tanto, se tienen tres hipótesis. La hipótesis 1, si se implementan herramientas de análisis de Big Data especializadas para monitorear la red, entonces será posible gestionar eficazmente el volumen creciente de los datos de tráfico de la red. Obviamente, si la entidad o la empresa contrata algunas herramientas de análisis de datos de volúmenes masivos de datos que corren por nuestra red, vamos a tener una mejor comprensión en ese sentido y pues sacar patrones de análisis y configurar esas herramientas para que nos ayuden a detectar patrones usuales o inusuales que puedan suceder. La justificación en cuanto a eso es que las herramientas especializadas, obviamente, de la Big Data nos aportan todo este análisis que pues, realmente no podríamos hacer como seres humanos porque son millones, millones, millones de datos
y filas y registros, logs que puedan estar ocurriendo diariamente en nuestra red. No tendríamos, nos demoraríamos miles de años analizar uno por uno. Por eso estas herramientas son especializadas para esto y debemos apoyar en ese sentido. Lo otro, hipótesis 2. Si se simplifica la arquitectura de la red y se reduce la complejidad, entonces será más fácil monitorear y gestionar el tráfico de la red. Esta es una hipótesis que se plantea ya que pues, la entidad tiene una infraestructura ya dada y puede hacer una recomendación en cuanto a simplificar en algunos temas la complejidad de la red actual. No quiere decir que es acabar con la red, sino que simplemente hacer algunos movimientos que nos permitan de pronto un análisis mucho más certero y óptimo en cuanto a todos los datos que se ocurren por toda la red y se funciona. La justificación de esta es que una red simplificada y menos compleja obviamente va a facilitar la identificación y la trazabilidad, seguimiento de los sistemas, tanto de todos los datos que surgen y que van dando pues en el día a día con este tema. Obviamente pues digamos que es como solución, hipótesis de pronto y soluciones parciales porque pues una empresa tiene la tendencia a crecer en cuanto a su complejidad de infraestructura. Entonces hay que tenerlo en cuenta eso. Hipótesis 3. Si se invierte en capacitación y desarrollo de habilidades para el personal, para el uso de herramientas especializadas en el análisis de vida data, entonces se podrá aprovechar de mejor manera eso. Obviamente, pues muchas empresas, entidades no tienen personal suficiente para que con ese tema del Big Data, digamos que esto es como relativamente nuevo y tener un ingeniero de datos o un científico de datos en una entidad, pues en ocasiones es difícil, pues por el presupuesto que ellos mismos manejan las entidades. Pero pues en ocasiones se hace de realmente necesario o si no apoyarse en otras entidades o asesoría externa que se pueda hacer. La justificación de esta hipótesis es que el personal capacitado será capaz de utilizar eficazmente las herramientas de Big Data para identificar errores, tendencias, anomalías en el tráfico de la red en ese sentido. Entonces, listo, aquí tenemos las etapas 3 y 4, que son la hipótesis frente a las causas probables que son del problema, que nos dieron la etapa 2, en cuanto al cuando hicimos el diagnóstico. Análisis sobre necesidad de información para la toma de decisiones en la organización. Como CIO o miembro pues, del equipo stakeholder a cargo del proyecto, es fundamental realizar un análisis exhaustivo. Necesidades de la información para toma de decisiones en nuestra organización. Obviamente, pues como parte del grupo, en ese sentido se requiere hacer un análisis que pretenda hacer un buen énfasis en todo lo que está sucediendo para que se pueda tomar unas decisiones lo más acertadas posible, lo más óptimas posible, eficientemente posible. En cuanto al funcionamiento actual de la organización, la estrategia de la organización es importantísimo porque ya que eso nos da un lineamiento, una guía para seguir y en cuanto a la solución que se quiere implementar, obviamente las soluciones que se den siempre tienen que estar en pro y encaminadas con la misma estrategia de la organización. Posibles causas de fallo, necesidades identificadas. Es importante analizar esta parte de fallos que estén de pronto ocurriendo en nuestra red, en nuestro entorno de la entidad y la necesidad identificada en ese sentido para poder corroborar y pretender dar una solución efectiva en ese sentido. La necesidad de información para estrategia de negocio es importante para esto, pues obviamente dar unas necesidades de información que cumplan con la estrategia de negocio que estén encaminadas, como habíamos dicho, con los objetivos estratégicos de la organización. Pues no ocurre nada o no ocurriría, o estaríamos ocurriendo un fallo al dar soluciones que no estén encaminadas en la estrategia del negocio. Eso es importante contar con eso. Por eso el análisis sobre la necesidad de la información es crucial en esta parte de la etapa y en esta parte del proyecto. Necesidad de mejorar la eficiencia operativa y la seguridad de la infraestructura de la red. Dado el contexto del monitoreo de la red, la necesidad de mejorar la eficiencia operativa y la seguridad de la infraestructura, la adopción de una nueva tecnología es la opción más conveniente para abordar el problema identificado. Se tiene que hay una deficiencia en la entidad por no contar con herramientas especializadas para hacer análisis avanzados de grandes volúmenes de datos. Por eso es necesario contar con una eficiencia operativa para que nos garantice en ese sentido todo lo que se tiene relacionado. La parte de seguridad de la infraestructura de TI es súper importantísima y por ello se debe de tener
algunas adopciones en cuanto a nuevas tecnologías, por ejemplo, implementación de herramientas de monitoreo de red avanzada, desarrollo de capacidades analíticas, eso en cuanto a capacitación de personal, integración de la inteligencia artificial, automatización. Es importante contar con esta tecnología nueva ya que se está desarrollando de muy buena manera para estos casos de monitoreo de redes. Por lo tanto, las decisiones son selección de la tecnología adecuada, asignación de recursos, planificación e implementación de todo esto, ya que pues si no se planifica e implementa de una buena manera, no llega a buen término en ese sentido. Bueno, ¿qué más tenemos? Etapa 5 y 6, que es la etapa de concluir. Las perspectivas desde las cuales se tomaron las decisiones. Las decisiones propuestas fueron tomadas desde varias perspectivas claves, todas centradas en abordar el problema identificado de manera eficiente y estratégica. Abordaremos y explicaremos cuáles son estas conclusiones de buena manera o cómo según las planteamos nosotros. La perspectiva tecnológica, cómo desde la parte de tecnología se hace necesario contar con herramientas que sean óptimas y avanzadas para la toma de decisiones y basado en análisis de datos. Por eso el grupo directivo o las primeras líneas directivos, gerentes, administradores, oficiales en ese sentido tienen que concientizarse de que deben adquirir esas herramientas y deben de tener una inversión de presupuesto en esa parte tecnológica. La perspectiva de recursos se debe asignar un presupuesto equivalente o necesario para adquirir estas tecnologías y no contarlas como gastos, sino como inversión para mirar las ventajas y beneficios que podemos adquirir más adelante gracias a eso. En muchas ocasiones se cuentan los recursos y asignaciones presupuestales de este tipo de tecnología como cosas que son gastos, pero en realidad serían inversiones porque tener una buena seguridad, una optimización de la red nos va a hacer el proceso más rápido. Podemos acoplar otras metodologías, acoplarnos, integrarnos con otros sistemas de información y hardware que podamos adquirir más grande. Por lo tanto, nuestra infraestructura tecnológica se va a ver abierta para que pueda crecer en el tiempo y en cuanto a horizontal y verticalmente podamos hacer muchísimas grandes cosas para que todo esto esté encaminado a cumplir los objetivos del negocio. Las decisiones fueron tomadas desde una variedad de perspectivas complementarias, asegurando que se abordara de una manera integral el problema identificado. Como tal, entonces, la perspectiva estratégica, pues, obviamente todas las decisiones, máquinas, software, hardware que se cuente o estrategia, cualquier estrategia que se quiera implementar, tiene que estar encaminada en la misma ruta de los objetivos estratégicos y la perspectiva estratégica del negocio de la misma empresa. Obviamente, todo esto tiene que estar encaminado a que lleva y se sigan cumpliendo los objetivos estratégicos de nuestra entidad. Entonces, pues, es importantísimo tener claro eso, que la organización debe continuar de acuerdo a sus objetivos estratégicos. Esto no cambia, sino que la estrategia que estamos implementando, el análisis de datos, tiene que llegar a complementar esto. Equipo de habilitadores tecnológicos. Por lo tanto, el estudio de los habilitadores tecnológicos implica analizar, comprender las tecnologías disponibles que pueden facilitar la implementación, el éxito de un proyecto de iniciativa específica, Jeremías en 2022. Esto quiere decir que en el propio campo de monitoreo de la red, en el estudio de los habilitadores tecnológicos, pretende implicar, identificar, evaluar las herramientas que nos pueden ayudar con este fin. En el mercado hay muchas herramientas, Azure, Big Data, de Google, Tableau, también otra empresa que es muy importante también para este tipo de análisis de datos, nos pueden ayudar en ese sentido para analizar estos datos. Asimismo, como importantes hardware como pfSense, Fortinet, Sophos también nos ayudan a capturar todo ese tráfico de red que puede haber en nuestras redes internas. Por eso, identificación de tecnología relevante es importante contar con esto para que los habilitadores tecnológicos puedan convivir, puedan coger y ayudarnos a continuar con la conclusión y estratégico y adquirimiento de todos esos objetivos que se quieren lograr. La evolución de funcionalidad y capacidad es importantísimo, porque obviamente necesitamos coger y optar por la mejor solución que haya en el mercado o el mejor apoyo que pueda haber. Compatibilidad e integración, es importante no meternos de pronto tecnologías muy obsoletas que más adelante
no podamos seguir utilizando porque están obsoletos y no son funcionales para seguir usando. El costo-beneficio, pues también es importante. Sabemos que hay herramientas de todo tipo, con muchos valores, precios diferentes, rangos, así que hay que tener pues, en ese sentido habilitado eso. Pruebas, piloto y validación. Es importante coger o tomar una muestreo o alguna área específica o algo para hacer una prueba piloto y demostrar incluso a la parte directiva más alta, a la alta dirección, para que puedan, digamos, coger confianza en ese sentido, en estos procesos que no muchas veces no son tan claros para la alta dirección y que muchas veces son costos adicionales que incurre la empresa. Tenemos la definición de estrategias soportadas en Big Data. La definición de estrategias, pues obviamente es definir algunos lineamientos que podamos realizar con la entidad y que estos puedan ser soportados mediante la Big Data en ese mismo sentido. Identificación de objetivos estratégicos, obviamente, eso tiene que ir en pro de la misma o el mismo lineamiento pues, de la estrategia de la entidad. Análisis de datos y fuentes de información, identificar cuáles son las fuentes de información por donde entra la información, en este caso el monitoreo de red, computadores de nuestros compañeros, celulares, móviles, servidores, sistemas de información que mandan, reciben información, estén integrados con otras plataformas, incluso que sean externas, también que se complementen con nuestros hardware y así, software que tenemos en la entidad. Identificación de oportunidades y desafíos, es importante saber cómo, qué oportunidades tenemos para mejorar en ese sentido, de acuerdo a lo que tenemos. Los desafíos también, pues obviamente es crucial saber qué desafíos contamos en la entidad para saber cómo enfrentarlos y superarlos de buena manera. El desarrollo de estrategias específicas, pues ahí pues puntualmente a enfrentarnos y a hacer e implementar estrategias que sean funcionales para varios puntos de estos en este sentido y podamos abordar de mejor manera las problemáticas que hemos identificado. La implementación y ejecución son los planes de cómo se van a ejecutar todas estas estrategias que estamos definiendo, así como el monitoreo de evaluación después de implementar todos estos planes es crucial para ver si nuestra estrategia de Big Data está llegando a buen término, si está funcionando, si hay que realinearla. En muchas ocasiones puede suceder eso. Algunas herramientas que adquirimos o estrategias que adquirimos no son tan efectivas, entonces toca que realinearlas en el tiempo. Las posibles soluciones para habilitar la ciencia de datos como estrategia central de negocio. Hay que contar pues con varias opciones en este sentido. Definitivamente hay que invertir en infraestructura tecnológica, mejorarla, optimizarla y adquirir de pronto posiblemente hardware nuevo, software nuevo, herramientas de captura pronto más especializadas, actualizarlas si las tenemos muy obsoletas. Adquisición de herramientas y plataformas de análisis de datos, como ya hemos dicho, en el mercado existen muchas, mismo Google, Microsoft, tienen portales en ese sentido, Amazon también tiene, bueno, en fin, hay muchas variedades de acuerdo a lo que necesitemos, de acuerdo a necesidades tecnológicas que vayamos a realizar. El desarrollo de capacidades analíticas internas es importante, si no tenemos el personal correcto, pues capacitarlo para lograr que esto sea más especializado y si los tenemos, pues si no los tenemos, lograr pues gancharlos o contratarlos y si no hay posibilidad, pues definitivamente apoyarnos en terceros o empresas asesoras en ese sentido. Integración de diferentes fuentes, es importante tener bueno, identificado cuáles son las fuentes de información, por lo que entran la mayoría de los datos, establecimiento de cultura de datos, es importante una política de datos a nivel interno, se le presta atención a esto en entidades, o la política del manejo de los datos, política de datos, la cultura de los datos es importante para coger y optimizar y aprender de mejor manera eso. La seguridad y cumplimiento normativo es importante ya que pues es la base digamos de todo, sin la seguridad que estuviera bien implementada, sin la seguridad que estuviera bien optimizada, tendríamos brechas, huecos de seguridad donde nuestros datos pueden poner en riesgo de ser manipulados, cambiados. Recordemos que los datos deben guardar cierta integralidad, ciertas características que no se puedan cambiar, que se puedan modificar, ni nada de eso desde las diferentes fuentes de información hasta los diferentes eh, data warehouse donde vamos a tener, ¿vale? Entonces, esas son las posibles soluciones para habilitar la ciencia de datos en nuestras entidades o en este caso, en nuestro caso de estudio.
Los desafíos y decisiones que enfrenta el equipo para brindar la solución más óptima a la compañía. Encontramos varios desafíos, complejidad de los datos, en ocasiones las entidades manejan muchos datos de diferentes formas, no están estandarizados, así que hay que llegar a estandarizar todo esto, digamos, que esta es como la parte más cruda y complicada de cualquier proceso de ciencia de datos o de Big Data, coger e integrar toda esta información y estandarizar para que pueda ser entendible y podamos generar los ETLs de manera necesaria. La escalabilidad es importante, la infraestructura de la red que actualmente necesitamos saber cómo poder escalarla, la seguridad y la privacidad, necesitamos detectar los huecos de seguridad, tapar estos huecos de seguridad y concienciar a la gente en ese sentido. Interoperabilidad de los diferentes sistemas de información, muchas veces esos sistemas de información cada uno está con sus datos por aparte y no son interoperables, algunas veces no es necesario, pero necesitamos entender todo ese tema. El costo y la rentabilidad de todas estas decisiones también es importante para la directiva de la alta dirección. Las decisiones en ese sentido son selección de tecnologías que se deben de aprender para saber seleccionarlas, comprarlas, adquirirlas o arrendarlas si es necesario, los servicios, hardware, software que sean necesarios para este caso. El diseño de la arquitectura de datos para la entidad es importante para empezar a lo que es la política de datos, cultura de datos, la gestión del proyecto, la capacitación y desarrollo personal para que ellos sigan manejando toda esa información. Si tienen o no tienen capacidad, el personal necesario, pues deben adquirirlo, si no, arrendar servicio en ese sentido. Evaluación de la mejora continua para ver cómo se está implementando toda esta estrategia de datos, si está funcionando, si no, realinearla de acuerdo a los que se ha identificado en las conclusiones. Las conclusiones. Entonces decimos que en entorno, bueno, en entornos empresariales siempre está creciendo cada vez el tema de los datos. Muchas veces no está normalizado eso, muchas veces las fuentes de información solamente llegan datos y los vemos pasar enfrente de nosotros. En cuanto a monitoreo de red, es difícil, muy difícil, muchas veces no se le hace seguimiento a todos estos datos que circulen, no sabemos si hay ataques de hacker en ese momento, si hay embotellamiento de ciertas áreas de nuestra empresa, si hay aplicaciones, software o hardware que no están optimizando bien el uso de la red. Por lo tanto, tener una buena identificación necesita una buena estrategia que complemente hardware para análisis de datos, hardware para captura de todo esto, el software para análisis de datos, así como una estrategia para identificar posibles patrones, situaciones raras o algo que se nos presente. Es importantísimo. Eso nos va a permitir que la entidad sea más competitiva y se mantenga vigente en ese sentido, de acuerdo a otras entidades que ya están utilizando esto. En ocasiones no se les presta atención desde la alta dirección, muchas veces en las áreas de TI hacemos los llamados siempre de auxilio, pidiendo precisamente inversión, presupuesto para este tipo de cosas, y esa es una gran oportunidad para, con este caso, estudio de análisis de monitoreo de red, para hacer concienciar a la alta dirección para que le preste más atención a este análisis de datos. ¿Vale? Esas serían como las conclusiones. Recuerden que tenemos la etapa 1 y 2 donde identificamos y evaluamos el estado actual. Después tenemos el tema de las hipótesis y tenemos el tema de la implementación y las conclusiones en ese sentido. Esas son las etapas que pretendemos hacer con este caso de estudio. En el caso de monitoreo de red. La bibliografía, hay suficiente bibliografía recomendada por la UNAD, así como otra que nos conseguimos. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias por la atención prestada. Recuerden, mi nombre es John Jairo Cortés.